Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hacer una deliciosa Carlota y vamos a hablar de leyendas. Pero como ya saben, yo soy de Baja California Sur. Entonces, las leyendas que voy a contar son más de ese estado. Y principalmente van a ser de La Paz. Pero pues ya vamos viendo a ver de qué otros lugares meto. Para la Carlota vamos a necesitar leche Carnation, lechera, unas galletas Marías, Filadelfia, una licuadora y un refractario o un bowl para poder acomodar la Carlota. Chicos, se me había olvidado comentarles que también lleva media taza de jugo de limón. Es que ya lo tenía servido y se me olvidó comentarles, perdón. Pero si le echamos la media taza una vez que esté todo licuado, se lo echamos y lo volvemos a licuar para que especie un poco por lo del queso crema que les había comentado. Bueno chicos, como ya les mencioné anteriormente, vamos a usar la licuadora y necesitamos verter todos los ingredientes menos las galletas, obviamente, y con esto vamos a crear la masa que va a ir haciendo las camas de la Carlota. La Filadelfia puede ser de entre 100 a 140 gramos, dependiendo de qué tan espesa, digamos, o qué tanto el sabor de la Filadelfia lo quieres en la Carlota. Bueno, la primera leyenda que tenemos hoy es la del mechudo. El mechudo fue un pescador muy famoso de Baja California Sur, que formaba parte de un grupo de pescadores que encontró un criadero de perlas en La Paz. Entonces, ellos con tal de poder sacar muchas perlas al día, hicieron un trato con la Virgen, donde decían que todos sus colectas del día iban a ser para ellos, pero la última iba a ser para la Virgen. Entonces, este señor un día dijo, yo me meto por la última, pero cuando, cuando se metió, lo que sus compañeros no supieron fue que él dijo, pero esta no va para la Virgen, va para el diablo. Entonces, el mechudo, bueno, el señor, el pescador, se mete al agua e intenta sacar una perla súper grande, súper bonita y que tenía una tonalidad muy oscura por fuera. Y queda atrapado entre las mismas algas que había ahí alrededor. Y con el tiempo se metieron a buscarlo, bueno, a los días creo, se metieron a buscarlo, porque no salía, no salía, no salía, no lo encontraba. Y pues lo encontraron ahí, abajo, como atrapado entre todo el montón de algas. Y a esa perla, y con la perla en las manos, y a esa perla la nombraron la perla del diablo. ¿Sí? La nombraron la perla del diablo. Se dice que incluso actualmente, si te metes, puedes ver al mechudo. Y lo más característico de él, o por lo que su nombre proviene, es que le empezó a crecer el cabello y empezó a envejecer como si realmente los años siguieran pasando. Sin embargo, él estaba en el mar y lo único que cambiaba era su aspecto eh, frontal, digámoslo así, que parecía un... Pero todo lo demás parecía o sea, por la espalda y todo así, parecía como una persona que estuviera abajo del agua. Incluso actualmente dicen que hay barcos que pueden ver a un señor salir del mar con una perla o con algo en las manos y cuando se intentan acercar, no hay nada. Nuestra segunda historia es la de la mujer del Panteón de los San Juanes. El Panteón de los San Juanes es un panteón muy, muy grande que ya está casi lleno, o sea, ya incluso lo hicieron crecer más porque ya estaba lleno hace unos años. Y ese panteón tiene muchísimo, muchísimo tiempo. Y se dice que por ahí de las 12, entre las 12 y las 4 de la mañana, puedes ver a una señora. Que incluso hay gente que la ha visto antes de las 10 de la noche. Una señora vestida de negro, que mayormente se ve como una silueta, y ronda por ese panteón en busca de la salida. Una vez que la encuentra, espera un coche al cual subirse, un taxi, un camión o algo así que venga solo, y pide que la lleven a una iglesia. Esta historia se remonta principalmente a un taxista que iba pasando por ahí de las 10, 11 de la noche, y dice que ve a una señora ahí en la parte principal pues del panteón y que le hace señas. Entonces el taxista se acerca y la señora le dice que quiere ir a una iglesia y le dice el nombre de la iglesia. Y el taxista la lleva
Y la señora se pone como a rezar y se hinca frente a la iglesia. Y después de hincarse, este, voltea a ver al taxista y se empieza a desvanecer. Y el taxista se quedó así como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A los días, el taxista cae súper, súper, súper enfermo, de al punto de que a sus familiares le estaban diciendo ya que se iba a morir, que pues que se despidieran y que chao, y que le dieran el adiós. Entonces sus familiares en un último acto de desespero consiguen una, digamos, una bruja, una señora que hace limpias y esa señora logra hacerle una limpia y lo logra salvar. Y el señor dice que nunca más volvió a andar por esos rumbos. O sea, el señor pues tenía que pagar los deudas y siguió como taxista. Sin embargo, dice que pidió que lo cambiaran de ruta, que no quería volver a tocar ese camino. Y el señor, pues, tengo entendido que ya falleció, pero ya fue por acto natural de la vida. Bueno, chicos, ahora hay que licuar bien, bien esto para poder hacer nuestras camitas de la Carlota. Bueno, ya que tenemos todo listo, vamos a agarrar nuestro refractario y vamos a poner una cama de esto, un poco de galletas María, otra cama, otro poco de galletas María. Ahorita les voy enseñando cómo hacerlo, pero pues nada más para que vayan teniendo una idea de lo que vamos a hacer. ¿Sabían ustedes que toda la Baja California Sur es muy reconocida por como lugares de brujas? De hecho, eh, dicen que había brujas en Todos Santos, brujas en Guerrero Negro, pero la mayoría de ellas son brujas buenas y de hecho muchas historias, incluso familiares, se narraban de que iban a hacerse limpias cada mes o que iban en caravana toda la familia a, a ver que todo estuviera bien con sus auras, que nadie le estuviera haciendo mal de ojo, que nadie estuviera haciendo esto, el otro. Y era muy, muy conocido, pero actualmente ya no es tan sonado, a menos en los pueblos chicos, es que ahí sí es como que saben quién es la bruja del lugar y así, pero en los lugares grandes, los que ya se hicieron ciudad como Los Cabos, La Paz, ya no es tan sonado el hecho de que siga habiendo brujas. Y más por el montón de turistas que hay, que en su momento los turistas también eran una parte primordial de ese, digamos, de ese ingreso para esas brujas, pero pues actualmente ya no. Otra leyenda es la del Teatro de la Ciudad. Se dice que ahí antes de ser el teatro fue una granja familiar, de la cual más bien, nació una pequeña niña cuyos abuelos ya habían fallecido y el único que quedaba era uno de ellos. Pero este señor estaba tan acostumbrado a la atención de sus herederos y de sus cuñados, digo, de sus yernos, que empezó a tener muchos celos de la niña, de cómo cuidaban a la niña, la bebé nueva de la casa, de que la traían bien chiqueada, etcétera, etcétera. Entonces, un día, este señor la en los cerdos y pues ahí falleció la bebé. Se dice que el espíritu de la niña ronda por el teatro, sin embargo, pues no es muy, digamos, no es muy verídico porque no es muy conocido por todos los de La Paz. Sin embargo, les voy a ser sincera, yo en el teatro sí he sentido pues una que otra vibrita. Y créanme que yo sí soy de ver cosas. Y luego también otro que sonó así muy, bueno, que es medio sonado por los más antiguos de la ciudad de La Paz, es la del caballo. Antes, donde ahorita está el estadio Arturo Senal, encontraba un panteón donde se solía enterrar a personas que fallecieron por epidemias y cosas así, ¿no? Sin embargo, pues lo destruyen para crear el estadio. Pero había un señor que hacía rondines en caballo todas las noches para cuidar la ciudad y siempre daba y terminaba en el panteón, donde cuidaba que la gente pues, no se estuviera metiendo, que no estuviera haciendo cosas que ni al caso, y menos ahora a altas horas de la noche y bla, bla, ¿no? Sin embargo, ese señor fallece
no se sabe qué pasa con él y se dice que todavía puedes escuchar al caballo relinchar en las noches. Incluso hay gente que te dice que ellos han escuchado el tacata tacata de los caballos, o sea, el zapateo de los caballos, por decirlo así. E incluso hay gente que te puede asegurar que ellos han visto al caballo. Es un caballo blanco. Incluso algunos le meten de su sazón, de que ojos rojos, otros que ojos negros, que sientes que te roban el alma. Pero pues no, es una leyenda que ya lleva tantos años y ya está cambiando. Ya está dejando de la credibilidad de lado para volverse más como un sobreviví a tal cosa. Como última leyenda de la noche, tenemos la del huracán Lisa. El huracán Lisa fue uno de los peores huracanes que atacó al estado de Baja California Sur y principalmente a La Paz. Fue de los huracanes que dejó más desastres en todo lo conocido de la pobre ciudad y más muertes. No solo desastres tanto físicos, sino muertes. Mi papá incluso me contó que durante ese huracán, él estaba muy chico, pero le tocó ver cómo el río, digamos, bueno, no el río, el causal del agua que había caído, llevaba consigo algunos cuerpos. Durante ese huracán los hospitales se llenaron muchísimo porque había muchos heridos. Y esta leyenda se basa principalmente en lo que contó una enfermera que dice que ella estaba dando un turno nocturno porque las estaban haciendo trabajar demasiadas horas seguidas porque ya no cabían en el hospital Salvatierra, en el viejo. Que de hecho, como dato curioso, ya ahorita no está trabajando del todo como hospital, sino más como área administrativa. Pero en ese momento, claro que sí trabajaba como hospital. Entonces, este señor pide auxilio y le dice que por favor necesita llegar al área de urgencias. El señor se ve muy sangrado, se ve muy lastimado. Y la enfermera obviamente llama a un doctor, pero cuando voltea ya no está el señor. Al día siguiente, la enfermera le dicen que acaban de llegar cierta cantidad de cuerpos y le muestran una camilla y ahí estaba el señor. La enfermera dice que hace cuánto falleció, bla, bla, preguntó los datos del señor y resulta que el señor llevaba más tiempo, ajá, del que la enfermera lo vio ayer y el señor había hace 3, 4 días, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, la enfermera súper asustada dice, no puede ser, yo lo vi ayer. Y pues en ese momento no existían las cámaras de seguridad, no había tecnología para comprobar que la señora estuviera diciendo la verdad. Sin embargo, hubieron algunos testigos que podían afirmar lo que la enfermera acaba de decir, porque la enfermera alcanzó a avisarle a otros médicos, bueno, más bien a otros enfermeros, que había un señor que había llegado con ciertas características. Y casualmente, el señor de la camilla iba con las mismas características que la enfermera alcanzó a describir. Todavía es un misterio, incluso se dice que en ese hospital todavía se escuchan cosas, pero pues nadie te puede confirmar o negar el hecho de que haya algo en ese hospital. Bueno chicos, como para finalizar este video, quiero hacerles saber que La Paz es un lugar hermosísimo y Baja California Sur cuenta con unos secretos que nunca te imaginarías como estado, ¿no? De que un montón de leyendas que mucha gente se guarda porque creen que están delirando, o leyendas que simplemente van evolucionando, así como la que les conté, que con el tiempo las van transformando en un sobrevivía, mis familiares sobrevivieron a, soy fuerte por haber vivido tal cosa. Sin embargo, fuera de eso, las leyendas del estado son muy bonitas. Les recomiendo que investiguen, por ejemplo, investiguen el Hotel California. Sí, les recomiendo que busquen muchas historias de todos los municipios de Baja California Sur. Son historias preciosas que merecen ser escuchadas.
Y más en estos momentos donde la tecnología te puede brindar todos los puntos de vista de la gente y todas las experiencias que han vivido. Yo tengo varias experiencias paranormales de La Paz y muchas en diferentes lugares. O sea, por ejemplo, como les contaba hace rato, yo sentía cosas en el teatro de la ciudad. Incluso tenía miedo de andar sola por ahí. Sin embargo, pues actualmente ya no estamos en La Paz, como ya lo saben. Bueno, y esperen mi siguiente video de historias paranormales. Y pues así quedó nuestra Carlota. Como les dije, se las iba a enseñar. Ay, recuerden, yo no soy experta en esto. Solo lo hago para distraerme y disfrutar. Pero les digo algo, quedaron súper bueno. O sea, ahorita acabo de probar el menjurje ese que hicimos. Miren, 10 de 10, la verdad. Háganselo a todos sus amigos. Yo les llevaré a los míos. Y los quiero mucho, chicos.